Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el capítulo 5 de Estudiamos la Biblia de la carta a los romanos. Quisiera aclarar antes de comenzar un punto, y es que en el capítulo anterior, en el capítulo 4, hablamos sobre que Abraham hoy en día es nuestro padre, pero no me refiero a un padre espiritual o un padre según la carne, sino que así como para Israel Abraham es su patriarca, también lo es para nosotros. Algunos dirán, pero ¿cómo es esto posible? Lo vimos en el capítulo anterior. Y es posible porque nosotros pasamos a ser descendientes de Abraham por la fe, por ser justificados por nuestra fe. Con esto ya pasamos a los versículos del capítulo 5. Versículos del 1 al 5. Vamos a darle lectura. Dice así: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bien, ahora pasamos a la explicación de estos 5 versículos. En los capítulos anteriores logramos entender que, por la fe en Jesús, y no por obras, sino por gracia, obtuvimos la justificación y con ella la paz para con Dios. Aquella comunión sabemos que estaba rota desde que el hombre cayó en pecado. Hoy, por la gracia de Dios, ha sido restaurada, pues hemos sido reconciliados con Dios. Por esto, hoy tenemos la esperanza de la gloria eterna, esperanza que nos ayuda a enfrentar las aflicciones de la vida, pues aunque hemos sido ya reconciliados con Dios, no significa que ahora estamos exentos de sufrimientos y problemas, pues como lo dice nuestro Señor en Juan 16:33, dice así: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que esta esperanza, hermanos, que va acompañada de la paz que da Jesús, nos ayuda a enfrentar las aflicciones que vamos a vivir, del tiempo presente como también del futuro, y nos permite mirar más allá del sol en las mansiones celestes, sabiendo, hermanos, que además de todas las aflicciones que vivamos, producen también en nosotros ellas mismas perseverancia. Y la perseverancia, para darle explicación, es la capacidad de mantenernos firmes y constantes en medio de las tribulaciones. Y esta esperanza de la que hablamos no defrauda, no es ciega, ni tampoco es falsa. ¿Por qué? Porque fiel el que nos ha prometido lo siguiente. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice así: Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y aparte de darnos esta promesa maravillosa, en la cual nosotros ahora estamos esperanzados de saber que Dios cumple su promesa, no nos ha dejado solo, sino que nos demuestra su amor derramándolo por su Espíritu Santo todos los días. Pasamos a los versículos 6 al 8. Y dice así: A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, ¿qué podemos sacar de estos versículos que hemos leído? Lo siguiente: en estos versículos leídos
podemos ver que a pesar de nuestra antigua condición de pecadores, válgase decir, esclavos del pecado, Dios mostró su amor por nosotros, entregando a Cristo para nuestra salvación, por su muerte, y así también por toda la humanidad, pues no ha muerto Cristo por unos pocos, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la dicha, como ya sabemos, está para todo aquel que cree en él. ¿Y esto por qué? ¿Por qué razón? Porque según lo que nos da a entender el apóstol Pablo, es que éramos incapaces de salvarnos del castigo y de la ira venidera de Dios. Pues sabemos perfectamente que el pecado lleva en sí castigo y que mientras el hombre no se arrepienta, ciertamente acumula ira, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Continuamos leyendo desde el versículo 9 al 11. Dice así: Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Bien, ahora pasaremos a una explicación. Sabemos que antes, para la expiación del pecado, se sacrificaba un animal. Y una vez muerto, los pecados eran expiados. Si este sacrificio, que venía de un animal, podía expiar los pecados, ¿cuánta más eficacia tiene el sacrificio de Jesús, el Cristo, que no solo ha expiado nuestras culpas por la fe en Él, sino que también nos ha salvado de la ira de Dios, castigo que merecíamos? Y hoy por esto nos alegramos y nos regocijamos al saber que somos aceptos en el amado, que tenemos conversación directa con nuestro Dios Padre, el cual ahora nos mira no con recelo, sino con amor verdadero. Ya con esto pasamos a los últimos versículos, que son desde el versículo 12 al 21. Le damos lectura. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos fueron constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae la justificación y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, fueron varios versículos, pero había que
complementar la idea completa. No podía ir terminando en ciertas partes, ya que estaba todo ese contexto unido en un solo hilo estaba, o en un solo lazo, como se puede decir. Sabemos, mis hermanos, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pecado que adquirimos cuando quebrantamos la ley de Dios. Esto es lo que la explicación que estamos dándole por los versículos. Y sabemos también que el origen de todo esto fue por la desobediencia de Adán, el cual pecó, y ahora por él todo el mundo se vio involucrado por el pecado. Y el pecado trajo la muerte. Aunque bien es cierto que es la ley la que provoca la muerte, no obstante, capítulos anteriores, para ser bien exacto en el capítulo 2, concluimos con que el ser humano en su conciencia tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Y cuando incumplíamos un mandato, un mandamiento, ¿cierto? La ley que está escrita en nuestro corazón, también incumplíamos con Dios. Sabemos también que por un solo hombre vino la muerte a toda la humanidad. Cierto es que por Adán vino la muerte, la cual es causada por el pecado. Pero no podemos usar eso como excusa, como lo hizo Adán al culpar a Eva, pues todos nosotros antes de ser justificados por Cristo, pecábamos voluntariamente, conociendo que estábamos pecando y haciendo lo malo. En Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, nos demuestra esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo esto es un proceso que nosotros mismos en nuestra vida pasada, ¿cierto? Y que inclusive hoy en día algunos caemos en la tentación y cometemos pecado ante la presencia del Señor. Y entonces todo este proceso nos ha sucedido y hasta el día que seamos convertidos y renovados en un cuerpo incorruptible, vamos a seguir viviendo esta situación difícil. Obviamente que hay que luchar contra la tentación y ojalá mantenernos puros, sin mancha, para poder presentarnos ante nuestro Dios. Ahora, continuando, el apóstol Pablo menciona que por un hombre vino la muerte a todo el mundo, como lo mencionamos anteriormente, pero por un hombre vino la vida a todo el mundo. E indica que no puede compararse esta transgresión, la cual provocó que la muerte reinara en todo el mundo, no podemos compararla con la gracia de Dios. Porque si pusiéramos en balanza los pecados de toda la humanidad y un solo sacrificio, ciertamente la balanza estaría inclinada por el pecado, porque tenemos que pensar que no solamente son los pecados del tiempo presente, desde que murió Cristo, ni los de ahora, sino que son todos los pecados de la humanidad, de todas las generaciones. Por tanto, si pusiéramos en balanza todos los pecados, ciertamente estaría completamente inclinada ante un sacrificio. Pero he aquí lo maravilloso. Pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia, porque este único sacrificio no era un simple sacrificio, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores se entregó a sí mismo en propiciación por toda la humanidad. Por lo tanto, esta balanza que estaba inclinada, cargada por el pecado, hasta ahí quedó. No pudo contra el peso de la gracia y y la balanza se inclinó por la gracia, porque donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Y Dios perdonó y perdonará todos esos pecados del mundo entero. Por eso es maravilloso el amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, como le dimos lectura en unos versículos anteriores, Cristo murió por nosotros. Y ya para concluir, decimos lo siguiente. Por un hombre fuimos todos constituidos pecadores. Así también por un hombre, el cual es Cristo, fuimos constituidos justos delante de Dios. Así que mis hermanos, esto es
el capítulo del día de hoy, capítulo 5, un poco corto, porque ya vamos comprendiendo, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo les quiere decir sobre el Evangelio. Si a la final lo que le está enseñando el apóstol Pablo en estos primeros capítulos es sobre el Evangelio, sobre el sacrificio del Señor, sobre nuestra condición de pecadores, sobre que no éramos dignos de recibir esta gran misericordia de parte del Señor, de que recibimos esta bendición no por obras, sino que solamente por la gracia, por tener fe en Jesucristo. No, ni una obra podría habernos dado esta bendición. Así que este es el Evangelio, esta es la bendición que conseguimos mediante la gracia del Señor, y hoy en día estamos en esto. Gracias al Señor, hoy en día somos cristianos, pertenecemos a Dios, podemos orar directamente a nuestro Padre Celestial, y es una bendición tremenda que antes en el mundo no la teníamos. Estábamos desamparados, sin Dios, sin su Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras dificultades. Vivíamos sin esperanza, mas hoy vivimos con la esperanza de la gloria eterna. Así que, mis hermanos, le doy las gracias por su paciencia, esperando que el Señor les siga bendiciendo, como también pedirle también su oración, ¿cierto?, para que el Señor nos siga ayudando a entender más su palabra, porque es importante su palabra. No olvidemos que por falta de conocimiento su pueblo fue llevado cautivo. Que mi Dios le bendiga y que tengan muy bonito día.